Amén. Vamos a empezar en esta tarde. Vamos a orar, presentarnos al Señor y para buscar la guianza de nuestro Dios. Amén. Jehová Dios, te doy gracias, Señor mi Dios, por tu amor. Te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque podemos decir que hasta aquí tú nos has traído, que hasta aquí tú nos has cuidado, que hasta aquí tú nos has guiado, Señor mi Dios. Y así todo tu voluntad que estemos en este lugar. Te pedimos, Señor mi Dios, que nos des, Padre Celestial, paz en nuestro corazón, que le des descanso a nuestra mente, Señor mi Dios, que seas tú removiendo el obstáculo, Señor mi Dios, Padre Celestial, para que podamos, Padre Celestial, sentarnos a la mesa y escuchar tu palabra y recibir lo que tú tienes para nosotros. Fortalece nuestra fe a través de tu palabra. Te damos gracias por los hermanos aquí presentes en línea, Señor mi Dios, aquellos que están en camino y aquellos que no han podido llegar. Pues todos, Señor, somos tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Hoy vamos a continuar hablando con respecto a la fe, pero quiero hablar qué tan grande es nuestra fe. La Biblia nos habla de fe. Entendemos que por la palabra del Señor el mundo fue creado. Y entendemos que el Señor nos llama a caminar en fe. ¿Qué es fe? Fe es creer en algo que no hemos visto, que no hemos recibido, que no hemos podido aún palpar, ¿no? Tocar, ¿verdad? Y fe es creer que lo vamos a recibir, pero es la certeza, ciertamente, seguro de que sí lo vamos a recibir. Yo quiero desarrollar eso un poquito. Vámonos a Mateos capítulo 13, versículo 31-32. Mateos capítulo 13, versículo 31 al 32. Y he estado pensando hace varios meses, si no más de un año, en a lo mejor hacer una incursión a través de las parábolas en la Biblia. Porque ciertamente, pues, todas traen una enseñanza de parte del maestro para nosotros, sus discípulos. Es lo que le llamamos tesoros escondidos o pepitas de oro escondidas en las escrituras específicamente para nosotros. Y he estado meditando en eso por mucho tiempo ya y si el Señor me lo permite, así lo quiero hacer. Hoy nada más vamos a tocar rapidito este tema. Amén. Mateos capítulo 13, versículo 31 al 32 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La parábola de la semilla de mostaza es una que ha sido el centro de múltiples prédicas, múltiples estudios y por ello aún más de diversas interpretaciones o aplicaciones bíblicas que se le puede dar para nuestra vida diaria. Y mientras meditaba en esta palabra, voy a tratar de darle una interpretación y una aplicación para nuestra vida también.
Dentro de la exégesis de la palabra, tenemos que tomar en consideración el individuo que desarrolla el tema, así como los individuos que reciben o escuchan ese tema. Es nuestra responsabilidad como maestros, todos somos maestros. Le enseñamos a nuestros hijos, le enseñamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestra amistad. Todo discípulo de Cristo tiene la oportunidad de enseñar y de predicar a otros. No solamente es para pastores o líderes de la iglesia. Amén. Desarrollar el tema a discutir responsablemente, primeramente, bajo la guianza del Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios. Fíjese bien, es nuestra responsabilidad de estudiar, de prepararnos y preparar el mensaje o el estudio o la prédica bajo la guianza del Espíritu Santo, amén, para la edificación del pueblo de Dios. Amén. Habiendo dicho esto, sabemos, revelados por las Escrituras, que en cada auditorio, cada iglesia, cada salón, cada esquina, donde quiera que se predique el Evangelio de Cristo, siempre habrán diferencias de opiniones. Amén. Siempre van a haber diferencias de opiniones y siempre van a haber aquellos que quieran causar división o oposición a la palabra. Amén. Es algo que ha sido establecido, Cristo lo anunció, Cristo lo reveló de antemano, aún él no lo habían crucificado, no lo habían arrestado y ya él estaba anunciando que íbamos a encontrar oposiciones. Y esto lo vemos a través de varios versículos. Les voy a dar unos nada más rapidito para que los apunten, para los que apuntan. Hechos 4, 1 al 31. Hechos 5, 17 al 42. Hechos 6, 8 al 15. Hechos 7, 54 al 60. Y Hechos 16, 16 al 40. Una vez más, Hechos 4, versículo 1 al 31. Hechos 17, perdón, de Hechos 5, versículo 17 al 42. Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15. Y Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Por último, Hechos capítulo 16, 16 al 40. Si usted quiere, yo siempre estas notas las tengo typeadas, no escritas a mano, porque no puedo leer yo mismo mi lectura. Pero si usted quiere, yo se las puedo mandar si se pierde alguna nota. Amén. Y esos son algunos, eso lo vimos en el libro de los Hechos. Se la estoy dando el libro de los Hechos porque es lo que estamos predicando los domingos, lo que estamos estudiando. Amén. Pero lo vemos a través del libro de Juan, a través de Lucas, Marcos, Mateos y aún a través de las cartas Paulinas. Vemos cómo se experimenta o experimentamos o experimentaron el pueblo de Dios oposiciones por causa del evangelio. No por su manera de pensar, no por su manera de vestir, no por su manera de hablar, ni siquiera por su manera de amar. El evangelio es ofensivo para todo aquel que lo rechaza. Habrán temas que causan división, a unos para salvación e edificación y a otros para juicio y condenación. Mateos capítulo 10, versículo 34 al 39. Rapidito, Mateos 10, 34 al 39. Dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahí podemos interpretarlo, espada en figura de palabra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a hija contra su madre y a nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madres más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, usted me perdona, eso lo vemos en las iglesias.
¿Ves? Sí, lo vemos. Hay madres que idolatran a sus hijos y hay padres que idolatran a sus esposas y viceversa. Y mejor honran a esa persona antes que honrar a Dios. Eso lo vemos allá con el sacerdote Elí. ¿Ves? El Señor le dijo, por cuanto los amaste más a ellos que a mí. Dios nos guarde. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que perdiere su vida a causa de mí la hallará. Amén. Pastor está creando pleitos, está creando divisiones dentro de las iglesias y en los matrimonios. No, hermano, no soy yo, lo dice Mateos capítulo 10, 34 a 39. Nuestra forma de caminar, nuestra forma de amar, nuestra forma de adorar, nuestra forma de servir, nuestra forma de honrar al Dios de los cielos, viene de nuestra devoción y honra a Él primero y todo lo demás seguirá después. Eso es lo que Él pide y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Mateos capítulo 24, versículo 40 al 42. Mateos capítulo 24, 40 al 42. Las escrituras dicen, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues no sabéis, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Amén. Entonces estamos estableciendo de que la palabra de Dios es para traernos al corazón de Dios y que podamos hallar misericordia, no para separarnos de Él. Pero Él está diciendo que aquel que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y entonces en este versículo dice, pueden estar dos en una casa, en un mismo lugar, y el uno será tomado y el otro, muy bien, que pueda ser dejado. Amén. La fe es como una semilla que uno siembra con la expectativa de cosechar aquello que hemos sembrado. Bueno, tenemos fe. ¿Fe para qué? Fe de que voy a ser sano. La semilla que se está sembrando es la de la sanación, para que con fe, según la vamos sembrando en nuestra alma, en nuestros corazones, delante de la presencia de Dios, podamos cosechar ¿qué? Sanación. Amén. O sea, si vas a sembrar un palo de manzana, ¿qué vas a sembrar? ¿Una semilla de qué? De rábanos, no de manzana. Entonces, nuestra semilla, la semilla de la que habla, nuestra fe, es aquello que estamos esperando. Y la vamos a plantar ¿en dónde? En la tierra. En el alfolí de la iglesia, Señor, reprenda. En el alfolí de la iglesia, no, mis hermanos, en su corazón, para que esa fe crezca y con la certeza de que vamos a recibir lo que estamos pidiéndole al Señor, ciertamente lo recibamos. Ténganme paciencia. La fe es como una semilla que uno siembra con la expectativa de cosechar aquello que hemos sembrado. Entonces, es aún más importante el desarrollo de nuestra fe. Si ese es el caso, es aún más importante el desarrollo de nuestra fe. Por eso es que es comparado con una semilla de mostaza. No es que la fe sea poquita o que sea un chin de fe o que no sea suficiente fe. No, la fe comienza de esta manera, pero esta tiene que crecer. Por eso es que hay que sembrarla para que pueda germinar y pueda crecer y entonces será que dará fruto.
Porque por la fe somos salvos. Juan 3:16. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. ¿Cuántos tienen fe de que son salvos? ¿O cuántos dudan? Dice, pastor, yo no estoy seguro. A veces yo me siento, pero a veces me pregunto a mí mismo, ¿será que soy salvo? Si ese es el caso, te está fallando la fe. Entonces, tenemos que orar. Juntémonos, orémonos para que el Señor fortalezca nuestra fe, para que entonces podamos hallar misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es un don que Dios nos da. Amén. Es un don que el Señor nos da. El saber que somos salvos es un regalo, la salvación es un regalo. Lo que tienes que tomarla, hacerla tuya y saber de que eres salvo porque el Señor te ha hecho salvo. Amén. Es un don, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Ahora bien, y esto, dice el escritor del libro de los Hebreos, para agradar a Dios es que necesario creer. Hebreos 6:11. Bendito Dios, de memoria no lo deberíamos de saber. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero imagínese usted, si no tiene fe de que el Señor lo puede sanar, si no tiene fe que el Señor lo puede liberar, si no tiene fe que el Señor puede rescatar a sus hijos, transformar el corazón de su esposo o su esposa, aleluya, entonces no estás agradando a Dios, porque no tienes fe suficiente de que el Señor pueda transformar ese corazón, pueda transformar esos caminos. Amén. Entonces, ¿cómo te vas a acercar al trono de la gracia cuando no agradas a Dios? Yo me imagino que el que se acerca al trono de la gracia sin la fe necesaria para recibir de él, si dice que no agrada a Dios, debe ser un olor no agradable delante de su presencia. Imagínense, aquí todos hemos tenido, somos padres, algunos pues tienen más experiencia con sus padres que otros. Imagínense si desde pequeño su hijo le hubiera dicho, salte para allá, hueles feo, salte para allá, no quiero saber nada de ti. ¿Sabes? Salte para allá, quisiera que nunca hubiera nacido. ¿Cómo usted se hubiera sentido? El desprecio, el dolor, la agonía dentro del corazón de que su padre no lo ame, que lo rechace. Aleluya. Imagínese entonces cómo sería el ser rechazado por nuestro Dios porque no tenemos la suficiente fe para creer que Él nos puede bendecir. Amén. No digo que por su misericordia y su gracia alcancemos misericordia. Hay veces que por causa del hermano o por causa de tu esposa o tu esposo, el Señor extiende la misericordia. Pero nuestra relación con el Dios de los cielos es individual y la salvación es individual. Amén. Todos tenemos que trabajarla. Y cuando digo trabajarla, no es que no la podamos ganar, sino es ¿en qué? En la consagración del alma, muriendo a nosotros mismos, alcanzando la misericordia, entrando en comunión y en relación con nuestro Dios, sabiendo que un día estaremos delante de Él. Pero sin fe es imposible el agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Que en Él hay bendición, que en Él hay gracia, que en Él hay amor, que en Él hay sanación, que en Él hay plenitud. Aleluya. Y Él es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. Pero yo me imagino, por didáctica, que a lo mejor es por los que le buscan en fe. Porque hay personas que le buscan a ver si de verdad eres Dios. Yo le he pedido, nunca me ha dado. Pero voy a pedir a ver. ¿Ves? Entonces, tenemos que ver cómo nos acercamos a Él. Pablo dice a los romanos, Romanos 5:1. Romanos 5:1, le dice Pablo a los romanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justificación que viene a través de la fe.
¿Qué quiere decir eso? Porque creemos y tenemos fe en Él, entonces somos ¿qué? Justificados delante de Él. Amén. Esa es la importancia de nuestra fe. Esa es la importancia de desarrollarlo. Mire, los problemas, las enfermedades, las batallas, las tormentas, las vicisitudes, las falta a veces de recursos, a veces el Señor las permite, si no siempre el Señor las permite, pero para que nuestra fe sea desarrollada. Porque si tú tuvieras todo el dinero del mundo y nada te faltara, entonces, ¿por qué tendrías que orar? Todo está pago, todo lo que tú quieres, lo quieres. Si la fe, si la salud no te falla, ¿qué necesitas? No, entonces el Señor permite situaciones para que aprendamos a conocer el corazón de Dios, para que aprendamos a ejercitar nuestra fe en Él. Yo me voy a ministrar. A veces uno pasa por situaciones que uno mismo le gusta tocarse uno mismo el violín del ay bendito, pero no es el ay bendito. ¿Cuántas bendiciones recibimos del Señor? Y a veces yo tengo que coger y traerme para atrás y decir, ¿sabes, Señor? Perdóname, porque estoy mal delante de ti. Tú has hecho esto, tú has hecho esto, tú has hecho esto, sigues haciendo esto, aun cuando no me lo merezco. Y todavía tengo la desfachatez de venir a llorar y a patalear como un nene chiquito. ¿Ves? Yo me tengo que ministrar, porque todos pasamos por estas situaciones. Y a veces yo me preguntaba, ese Señor, porque hay veces que yo veo a Kalani, y Kalani a veces, pues, tiene unos berrinches, y yo digo, ay, mija, espera, te estás quejando ahora, pues espera que crezcas para que vea cómo te van a ir te van a ir las cosas. Pero anyway, la fe es como el sembrar una semilla, con la esperanza para poder cosechar. Allá yo planté unas semillitas de unos ajíes así de chiquitos, pensando en Giovanni. Y la sembré con la fe de que iban a crecer. Y crecieron y estaban muy bonitas. La tuve que sacarle el tiesto y me acuerdo que allá un hermano tenía una que metía el tiesto en las navidades, en el frío, no en las navidades, en el frío la metía adentro para que no se le muriera la plantita de ajíes. Pero aún así, como no tenía un tuestito, pues cogí la planté en un planter allí en casa. ¿Verdad que sí? Y creció, le traje tres ajíes, le traje a Giovanni. Pero como no la cuidé, no siguió creciendo. Como no la cuidé, no siguió dando frutos. Y nuestra fe es así. A veces tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que proteger nuestra fe y verla y decir, no, yo sé que el Señor tiene planes para mi vida. Sé que el Señor tiene planes para mis hijos, independientemente de lo que mis oídos oigan y mis ojos vean. Tienes que cuidar nuestra fe. Amén. Una y otra vez vemos en las Escrituras referencias a la semilla y el sembrador, y cómo el reino de los cielos se compara a un sembrador que sembró una semilla. Fíjese, el sembrador sembró una semilla en su campo. Hay áreas que son pedregosas y hay áreas que son buenas para sembrar. Entonces, ¿qué hacemos en esas áreas de nuestra vida en la cual nuestra fe todavía tiene que ser desarrollada? ¿Qué hacemos en esas áreas de nuestras vidas? Bueno, pastor, me enfoco en la área que sí puedo desarrollar y la otra, pues, no, hermano, tenemos que ser productivos en cada área de nuestras vidas para la gloria del Señor. Amén. Eso es parte de trabajar nuestra salvación. Eso es parte de trabajar nuestra consagración y en acercarnos al Dios de los cielos. ¿Cómo es que puedo tener fe para unas cosas, pero para otras no? Y todo el que se acerca al Señor es necesario que venga a Él con fe. Amén. Pero esta semilla, dice la Escritura, el hombre la tomó y la sembró en su campo. Y meditando yo en este versículo me preguntaba cuál es el campo. Y esto acaso
sería su casa, el campo puede ser su trabajo, el campo puede ser su familia. Amén. Pero no necesariamente su familia, sino en la relación del hombre con su familia, en la relación del hombre con respecto a su trabajo, en la relación del hombre, aleluya, con respecto a sus relaciones con otras personas. La fe tiene que ser plantada en este lugar para que crezca en este lugar y dé fruto. Donde quiera que estuviera sembrando él la semilla, el lugar tenía dos cosas importantes. Número uno, él sembró en su propio campo. Sigo reiterando porque es importante que sepamos que es aquí donde la fe tiene que crecer. Es aquí donde tiene que dar fruto para que entonces vaya y haga aquello a la que la estamos enviando. Número dos, este campo podría ser figura de familia, figura de ministerio, figura de matrimonio, trabajo, sanación, liberación. Su campo en figura de cualquiera que sea la petición, cualquiera que sea la súplica, ahí siembra tu semilla. Amén. Ahí siembra tu semilla, creyendo que alcanzarás aquello que andas buscando. Amén. La fe para sanación, esa es la semilla que tenemos que plantar. Y tenemos que regarla con agua. Y tenemos a veces que echarle abono. ¿Cómo lo hacemos? Pues en las escrituras. Las escrituras. Porque en las escrituras entonces fortalecemos nuestra fe en nuestro Dios. Recibimos lo que el Señor tiene para nosotros. Vemos cuáles son sus planes, sus objetivos, sus deseos para cada una de nuestras vidas. ¿Cómo regamos nuestra fe, esa semilla para que dé fruto? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la consagración. Entonces veremos aquello que estamos buscando. Ay, pastor, pero usted lo hace sonar fácil. No, mi hermano, no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo estuviera haciendo. Si fuera fácil, todo el mundo estuviera sano, liberado, nadie tuviera problemas mentales, todas las familias estuvieran alegres, no hubieran problemas en el trabajo, a todo el mundo le iría bien. No es algo que tenemos que desarrollar. Y el Señor nos quiere enseñar eso para que aprendamos a caminar y a crecer. Mire, qué lindo sería si el Señor, bueno, perdóname, Señor, porque a Elías le dijiste, no, todavía me quedan tantos profetas, ni voy a tirar números porque la otra vez los desbaraté. Y todavía me quedan tantos profetas, pero ¿cuántos hombres de fe habrán en este mundo? ¿Qué army, qué ejército tendrá el Señor de hombres de fe en este mundo? Hombres como Daniel, hombres como Elías, como Eliseo, hombres como Abraham, aleluya, hombres que salieron en fe creyéndole al Señor. No tengo que ver, no tengo que oír, solamente tú dijiste, yo lo creo. Yo no sé si Abraham se sentaba a hablar con sus hijos, ¿verdad? Porque él tuvo a más de 2 hijos, pero se sentaba a hablar con sus hijos. Después de Isaac, él tuvo más hijos. Se sentaba a hablar con sus hijos y empezaba a decir, no, allá yo veo ciudades, allá veo viñados, allá veo campos, por fe. A lo mejor no con sus ojos naturales, pero con sus ojos espirituales. Amén. Amén. A mí me gusta una hermanita de la iglesia que todavía no había comprado su casa, pero ya estaba comprando las cortinas para su casa. Es más, yo me acuerdo de mi esposa, la primera casa que compramos. La hermana Ibe fue y compró pintura para toda la casa. Toda la casa. Y todavía no habíamos cerrado. Se nos cayó ese contrato y creo que como 2 más. Y después la tercera fue que compramos la casa. Pero lo hizo por fe. Porque el Señor, ella había creído que el Señor le iba a dar su casa. Amén. No pasó ni 6 meses. Y el Señor nos dio nuestra primera casa. Hebreos capítulo 11, 1 al 3 dice. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio.
los antiguos. Por la fe entendemos entendemos sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y creo que tengo tiempo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y vamos, e interpretamos una interpretación de esto, es de que lo espiritual es más verdadero de lo que nosotros podemos ver en nuestro lugar, ámbito natural. Entonces, de lo que hay en lo espiritual, el Señor creó en este parte del tiempo. Amén. Pero también podríamos decir que el Señor habló y creó de lo que todavía no era. Él lo vio en su mente, lo creyó en su corazón, lo imaginó, lo diseñó y ¿qué hizo? Lo trajo a la existencia. Amén. Los arquitectos sueñan, diseñan y lo traen a colación cuando se construye. Amén. Entonces podemos verlo también en figura de esa manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Número uno, la certeza y la convicción de lo que no se ve. La certeza, el significado de certeza es conocimiento seguro y claro de algo firme. Esta palabra creo que es agición de la mente a algo conocible sin temor a errar. Es la convicción de algo conocible o conocido sin temor a errar, sin temor a desviarse de lo que se está creyendo. Y la convicción es la firme adhesión de la mente a algo conocible, una vez más, sin temor a errar. Por la palabra de Dios fue constituido el universo. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz por la palabra. Amén. Si habían angelitos martillando con clavos y otros querubines de capataces y otros virando cemento, no sé. Pero Dios dijo y fue hecho. ¿Cómo aconteció? Es irrelevante para nosotros. Eso le queda a Él en sus designios, el saber cómo se hizo. A nosotros lo que nos concierne es que Él habló y se hizo. Amén. Isaías 55, 10 al 11 dice, mi palabra sale de mi boca y no volverá a mi vacía. Se lo voy a estar parafraseando, lo voy a decir bien. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Hay una interpretación bíblica dentro de la ciencia de la cristología en que en este versículo en realidad se está refiriendo a Cristo Jesús como el Verbo de Dios, que estuvo presente en la creación del mundo y de cual Juan habla que él es el Verbo de Dios, que estuvo con Dios en el principio. Entonces, hablando de que Cristo Jesús es la palabra o el Verbo hecho carne, entonces relacionan este versículo con el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Que él envió a Cristo Jesús. Entonces lo leeríamos de esta manera. Así será Cristo Jesús, oh mi hijo, que sale de mí, no volverá a mí vacío, sino que traerá fruto y hará exactamente lo que yo quiero y será prosperado en todo aquello a lo que yo lo envié. Amén. Si Cristo Jesús es el verbo de Dios encarnado, entonces
dentro de la cristología apunta a Cristo Jesús en este verso en particular. Amén. Pero nosotros, habiendo sido creados a imagen y semejanza de Dios, también el Señor nos ha dado la bendición de pronunciar tanto bendición como maldición. El Señor nos ha dado la oportunidad de pronunciar con nuestros labios para que cosas se materialicen a nosotros, a su voluntad y no la nuestra. Entonces, siguiendo el modelo dado a nosotros en Mateos capítulo 7, versículos 7 al 8, que dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad, verbo, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cómo pedimos? Verbo, hablamos. Amén. Y todo aquel que busca, halla. Y al que llama, verbo, se le abre la puerta. Amén. Uno más, Mateos capítulo 18, 19 al 20. Mateos 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, ¿cómo pedimos? Verbo, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Tenemos que contar con el favor de nuestro Dios. Tenemos que ir delante de Él, amén, en fe, para que podamos ser de su agrado y seamos recibidos. Y tenemos que ir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buscando y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí todos somos ya, llevamos tiempo en esto. Y sabemos que cuando decimos que vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor no nos va a dar nada que sea contrario a lo que Él tiene para nosotros deparado, número uno. Él no nos va a dar nada, número dos, que nos separe de su gracia. Y no nos dará nada, no nos va a dar nada que no sea de maldición a nosotros, a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y Él nos ama de tal forma. Pero si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos no nos dará cosas buenas. Pero para mí algo bueno, dirá aquel, es un Tesla, la SUV esa de 7 pasajeros, más de 400 millas en una carga. Sí, pero a lo mejor eso no es lo que el Señor tiene para ti. Amén. Amén, pastor. Ahora, sabiendo la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Su palabra. Amén. Su palabra nos revela su deseo para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos los confirma porque Él es el Espíritu de verdad y Él os hará conocer todas las cosas. Amén, dijo el Señor. Ahora, guiados por el Espíritu Santo, podemos hacer estas cosas y aún mayores. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también y aún mayores. Amén. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? Amén. Entonces, ¿de quién está hablando él? De nosotros. Nosotros no, hay unos que dicen, no, pastor, está hablando específicamente de los apóstoles, no del resto de nosotros. Y no de todo el que se llama apóstol, sino aquellos 11 en específico. No, hermanos. Felipe hizo señales, Esteban hizo milagros. ¿Quién más vino después? El otro apóstol que se hizo después de Judas, Miqueas, Matías. Matías no se dice mucho, pero estoy seguro que también los hizo, porque se refería a todo aquel. De cierto os digo que el que cree en mí, cree, ¿qué significa creer? Fe. Amén. Creer es fe. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué obras hizo el Maestro? Que nosotros vamos a hacer también.
sanar, liberar, ¿y qué más? Resucitar por fe. Eso es fe que tiene que ser desarrollada. Amén, lo dijo él. Pero ¿qué más vamos a hacer? Pedro lo hizo. No, yo he escuchado personas que han dado testimonio de él. Yo nunca lo he visto, pero ya han dado testimonio de esas cosas. Pero más aún importante que todo eso es evidencia para el desarrollo de la fe del hombre o es misericordia. Cosas que hizo él fue liberar. Más importante que la sanación y el resucitar de los muertos está liberar al hombre de la opresión, del pecado, de la angustia que lo separa del Dios de los cielos. ¿Cómo lo hacemos? Predicando el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Predicándole el Evangelio. Amén. Predicándole el Evangelio, compartiendo la palabra del Señor. El resto lo hace el Señor. La liberación la hace el Señor. Tú no tienes poder alguno, solamente aquel que Él te da en el momento que Él te ha dado. Y todo lo que tú haces es abrir tu boca, hablar y pronunciar en el nombre de Jesús, y el resto, ¿cómo lo hace? Le toca a Él. Lo que a nosotros sí nos toca es abrir nuestra boca, pero mucho más importante que la liberación, que la sanación física, es la sanación del alma. Amén. Porque esta es la que nos lleva a la vida eterna. Ahora, te garantizo que esa sí es la voluntad del Dios de los cielos. Esa sí es la voluntad del Dios de los cielos, que todos escuchen el mensaje. Unos para salvación, otros para perdición, porque otros todo lo tienen que oír para que nadie tenga excusa. Esa sí es la voluntad del Señor. Señor, si es tu voluntad, yo le voy a ir a predicar a Rafa. Le voy a decir, yo no sé qué decirle, pero yo le voy a decir, Cristo te ama. Si tú me das algo más, yo se lo voy a decir. El Señor te va a bendecir tu camino, porque a eso nos llamó el Señor. Esa sí es la voluntad del Señor. Voy a orar por él para sanación. No, hay que buscar la voluntad del Señor, porque a veces el Señor tiene tratos con el alma de una persona. Amén. Hasta ahí lo voy a dejar. Dice que esta semilla es la más pequeña de todas las semillas. Y a veces confundimos la fe la fe como un grano de mostaza y pensamos que aunque sea poca o una fe muy pequeña, obtendremos lo que hemos pedido. Y quiero ser cuidadoso en esto porque no me quiero dar a mala interpretación. Jesús a Pedro, al hundirse después de haber salido de la barca en fe, él salió en fe. Dijo, Señor, si eres tú, di que yo venga. ¿Cuántos decimos, Señor, si es tu voluntad? Entonces, pues yo voy a ir a tocar la puerta y tú me darás este trabajo. Señor, si es tu voluntad, yo voy a dejar mis tarjetas y tú me vas a dar ese trabajo. Señor, si es tu voluntad. Amén. Entonces, Pedrito siendo Pedrito atrevido, de buena batalla, le dijo, Señor, si eres tú, en verdad, si eres tú, si eres tú, dime que yo venga. Y el Señor le dijo, ven. Él se paró. ¿Caminó en el agua o no caminó? ¿Se bajó en fe o no se bajó? Seguro. ¿Sabía él que era el maestro o no lo sabía? Seguro. Eso tenía fe. Pero ¿qué pasa? Quitó su mirada ¿de quién? Del maestro. Y cuando descuidamos nuestra fe, ¿qué pasa? Empezamos a titubear, empezamos a escuchar el ruido que nos rodea y empezamos a decaer. Entonces el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es ahí donde nos falla la fe. A todos, a un punto u otro nos ha faltado, nos ha fallado. ¿Por qué? Porque hemos dudado si es el Señor o no, si es la voluntad del Señor o no, si acaso el Señor nos dará su favor o no. Mateos 14:31 es donde se encuentra eso. Entonces, Mateos 17, 19 al 20, este lo quiero leer un poquito más. A sus discípulos Jesús les dijo, por tu falta de fe. Escuche bien. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, el endemoniado? Jesús le dijo, por vuestra poca fe.
Entonces, ¿ves? Que no necesitas poca fe. Lo que tienes es que tener fe. Si tu fe es pequeña o si tu fe es grande, ese es el desarrollo de tu fe. Amén. Volvamos a otra palabra, a la otra palabra, me parece una palabra. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, nuestra fe tiene que ser desarrollada, tiene que ser ejercitada hasta que crezca y llegue a una madurez en la que podamos levantar a los muertos, como hizo Pedro. ¿Eh? Cuando Pedro miró al cojo en el templo, la puerta del templo de la Hermosa con Juan, él lo miró y se fijó a sus ojos. Él no titubeó, no dudó. En ese momento no dudó porque su fe estaba siendo ejercitada. No tiene, bueno, pastor, el Espíritu Santo, tú también lo tienes. Bueno, pastor, él fue comisionado, tú también fue comisionado. Él dijo, estas cosas y muchas más grandes las harán los que creen. Está hablando de nosotros. Eso anula ese argumento. Mirando a los ojos le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo sí te doy. Levántate. Mire, ¿quiere saber el nivel de su fe? Que no solamente se lo dijo a ver si se levantó, no, él le dio un jalón y lo levantó de un salto. Si la fe lo hubiera fallado, a lo mejor lo hubiera restrayado, pero él estaba seguro de que era la voluntad de Dios. Amén. Amén. Pero al padre del muchacho endemoniado, Jesús le dijo, Mateos 9, 23, 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice, si tienes fe, al que tiene fe, todo le es posible. E inmediatamente el padre le dijo, del muchacho clamó y dijo, creo, pero mi fe es como un granito de mostaza, necesito que aumentes mi fe. Amén. Entonces él le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Entonces cuando le decimos, Señor, aumenta mi fe, ¿cuánto han dicho, Señor, aumenta mi fe? ¿Cuántos después de eso han dicho, ay, ay, ay? Es porque para que tu fe sea aumentada, tiene que ser ejercitada. Y para que sea ejercitada, la tienes que poner a trabajar. Y para que la puedas poner a trabajar, van a venir circunstancias en las cuales tendrás que ejercer tu fe para que tu fe pueda crecer. Perdón, tendremos que ejercitar nuestra fe para que nuestra fe pueda crecer. Amén. La fe al sembrar, entonces produce y da un fruto. Es el más grande de toda la hortaliza, dice el versículo. Para que pueda germinar y crecer debe ser sembrada. La fe necesita ser ejercitada para que tenga crecimiento. Amén. El enfoque no está en el fruto, el enfoque no está en el brote o en el germinal. Esto lo da Dios. ¿Está claro? El germinar, el crecimiento lo da Dios. ¿Ok? El enfoque a lo que a nosotros nos corresponde es tomar la semilla y sembrarla. Amén. Esa es la parte nuestra. Tomar la semilla y sembrarla. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Eso queda de él. Amén. Gálatas capítulo 6, 7 dice, esto a veces lo hablamos tan liberalmente, una forma como para corregir al hombre y nos olvidamos lo que la verdadera enseñanza de eso. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pero aquí está la enseñanza aplicada. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Amén. Si cosechas duda, vas a cosechar ¿qué? Duda. Si cosechas confusión, vas a cosechar confusión. Si lo que estás sembrando es falto de fe, eso es lo que vas a cosechar. Amén. El resto lo da Dios. 1 Corintios 3:7. ¿Qué dice? Así que ni el que planta es algo, o puede hacer algo, ni el que riega
sino Dios, que es el que da el crecimiento. Amén. Nuestra parte es ejercitarla. Nuestra parte es dar la palabra. Nuestra parte es caminar en fe. Cuando el niño nace y comienza a caminar, volviendo a Kalani. Kalani cuando empezó a caminar, a levantarse, ella se levantó con fe de que sus pies la iban a parar. Cuando ella empezó a dar sus primeros pasos, ella lo hizo segura de que ella iba a parar. Es más, mire, no lo voy a hacer porque no sé quién está por ahí, pero ella tenía una forma media rara de caminar y de correr. Ella caminaba así como que... Y para ella estaba caminando, para ella estaba caminando y corriendo como lo hacía Sarita, ¿ves? Pero lo hacía con fe, creyendo que lo podía. Ella no sabía, pero lo estaba haciendo con fe. Y como se levantó en fe y como dio sus pasos en fe y salió corriendo en fe, entonces su fe produjo y pudo levantarse, caminar y correr. Amén. Amén. Fíjese bien, eso es lo que es nuestra fe. Si ella hubiese dudado, todavía estuviera en un andador. Si ella hubiese dudado, todavía no estaría caminando. Si ella hubiese dudado, mucho menos corriendo. Pero ella creyó en su corazoncito, tuvo fe y lo pudo hacer. Y para muchos de nosotros es de la misma manera, porque dudamos, miramos las faltas que tenemos, lo que todavía carecemos, todo lo que todavía no conocemos, damos por menos lo que hemos adquirido y por lo tanto no podemos seguir creciendo. Amén. A veces aquí todos estamos después de los 40 para no ofender a nadie. Amén. Y a veces uno llega a cierta edad que uno empieza a pensar, yo he dado todo lo que puedo dar. Yo no creo que todavía haya otro fight en mí. No creo que haya más energía para seguir luchando, para seguir emprendiendo, para seguir sembrando, para seguir edificando. Ya esto, yo pienso, toda la fortaleza de mis días, ya di todo lo que podía. I don't have another fight in me. Eso es mentira del enemigo, porque mientras haya latido en tu corazón, mientras haya aire en tus pulmones, mientras haya vida en ti, mientras la palabra de Dios esté en tu corazón, hay que seguir trabajando, hay que seguir laborando, hay que seguir sembrando, hay que seguir cosechando. Aleluya, para el reino de los cielos. Aleluya. En lo que estés sembrando y en lo que estés caminando, pastor, yo lo que tengo es mi trabajo. Aleluya. Sigue trabajando, sigue sembrando, sigue predicando, sigue esparciendo para el reino de los cielos, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Todos tenemos una función dentro del reino. Por eso es que es un reino, es vasto. En el reino hay herreros. Vamos a los tiempos medievales, como estamos hablando de la escritura, ¿verdad? Ahí hay herreros. Ahí habían edificadores de casa, ahí habían, ¿qué más habían? Habían sembradores, habían abogados, habían aguaciles, hay de todo en el reino, todo es necesario. Puse, ¿quién es el abogado para decir, yo soy indispensable, mi vida vale más que la del herrero? ¿En qué caballo se va a montar? ¿En qué carro se va a montar? ¿Hacia dónde va a ir si el mecánico no se lo prepara? Aleluya. Amén. Todos somos importantes y todos formamos una parte vital en el plan divino. Ahora bien, la Biblia dice, instruye, con esto voy a terminar, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando la palabra del Señor, no solamente en nuestros corazones, sino en los corazones de nuestros hijos. Aleluya. Y esa semilla, esa palabra que estamos poniendo por fe, tarde o temprano producirá para el reino de los cielos. Amén. El instruir al niño en su camino es plantar con fe, y cuando sea viejo no se apartará de él. El crecimiento y fruto de la fe. Pero tuvo que ser plantado en la palabra de Dios y Dios dio el crecimiento. Esto va a mano en mano con Hebreos 16:31.
Hebreos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero hacer un paréntesis. Con esto voy a terminar de plano. Cree en el Señor Jesucristo y serás sano tú y tu casa. El instruir al niño en el camino es plantar con fe, y cuando sea viejo no se apartará de él. El crecimiento lo da el Señor. Cree en el Señor Jesús únicamente. No le otorga a tu esposa, a tus hijos, ni a tu descendencia salvación. Amén. Lo que le otorga salvación es la semilla que vas a plantar en ti y en ellos. Y ahí es donde se ejercita la promesa. Ahí es donde la promesa da fruto, porque la semilla fue plantada. Amén. Amén. Pero el ejercicio de tu fe en tu caminar en obediencia a su palabra, algo comienza a acontecer en tu interior que da testimonio de las grandezas de Dios y al tú sembrar en fe, entonces se cumple la palabra de nuestro Dios. Amén. Deuteronomio, le voy a dar estos versículos y voy a terminar con Hechos 16. Deuteronomio 6, 5 al 9. Habla de que hablarás esta palabra en tu casa, en el camino, etcétera, etcétera. Primera de Pedro 3, 1 al 2. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, diga amén, para que también los que no conocen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de vuestras esposas. Amén. Ay, pastor, si es que yo me lo... Hermana, es por fe, por fe. Allá, me acuerdo, mis suegros no hacen mucho, no sé si me están viendo. Mis suegros no se iban en el carro. Mi suegra dijo algo y mi suegro hizo así. Con eso lo dijo todo, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Y a veces, hermanas, hermanitas, tenemos que cerrar nuestra boca. Amén. Pero no son las hermanas nada más. Su pastor ha aprendido que él tiene que aprender a qué? A cerrar la boquita y dejar que Dios sea Dios. Amén. Amén. En mi casa lo estoy poniendo, en mi casa, en la iglesia, en todos lados, lo estoy poniendo en práctica. Amén. Proverbios 14:1. Ay, Padre, guárdame. Dios reprenda al devorador. El enemigo siempre anda buscando cómo hacer uno tropezar. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia que edifica su casa. Amén. ¿Cuántos son sabios? Pastor, yo no sé si soy sabia. Bueno, el fruto es que estás edificando. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. Ahora, Hechos 16:31. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y escucha bien. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y su casa. Le dijeron al carcelero, ¿verdad? Pastor, pues entonces pues su casa, su familia fueron salvos porque él creyó. No, dice, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. So, todavía tuvieron que predicarle, todavía tuvieron que anunciarle, todavía tuvieron que sembrar en ellos, del Señor a él y todos los que estaban en su casa. So, a todos se les tuvo que hablar la palabra para que pudieran ser salvos. A todos se les predicó y recibieron al Señor y fueron bautizados. Aquí el énfasis está que todos se les predicó el mensaje y creyeron, pues fueron bautizados, dice la palabra. La fe en este lugar llegó por causa del padre de familia y la bendición de la salvación fue recibida. Por ende, fueron salvos. Hace unos años atrás, 5 minutos, hace unos años atrás, ¿ustedes saben quién es TBN? La estación americana de Trinity Broadcasting Network. So, hace unos años atrás yo escuché a Paul Crouch, el fundador, dar el testimonio de cómo ellos levantaron el primer canal. Dice que ellos estaban en California y cuando él compró la estación, que la consiguió por fe en obediencia a Dios,
compraron la estación y ellos tenían que mandar esa señal a un lugar donde estaban las repetidoras. Ellos le llaman los microwave, algo así. Entonces ellos estaban mandando esa señal y allá no la podían recibir. No la podían recibir. Entonces, a días de perder la licencia de la FCC, empezó a orar. El problema era que a donde estaba la estación de televisión, para poder llegar a donde estaba la repetidora, había literalmente una montaña en el medio. Dice que orando el Señor se acordó de la parábola de la mostaza. Dice, le dirás a esta montaña, salte y échate a la mar y se echará a la mar. Porque a veces empezamos a orar para que el Señor remueva el problema, en vez de mostrarnos el camino para vencer el problema. Ahí es donde está el desarrollo de la fe. Amén. Entonces él empezó a orar basado en ese versículo para que el Señor removiera la montaña del medio para que la señal, porque él tenía en su corazón que era la voluntad de Dios. Amén, lo era. Y orando y orando y orando, el Señor le reveló. Había una antena en esa montaña que él tuvo que hacer, hablar con alguien para que le permitieran mandar su señal de la estación a la antena encima de la montaña, que era el problema, y de ahí pudiera pasar a la repetidora. Y el Señor solucionó el problema. ¿Quién lo hizo? El Señor lo hizo. ¿Quién proveyó la solución? El Señor proveyó la solución. Pero el hombre ejercitó su fe en obediencia al Señor. Y la palabra le trajo convicción y por ende, hoy en día tenemos a ti bien. Qué bueno es el Señor. Mientras meditaba en esto, me acordé de otra señal perdida en las Escrituras, tratando de llegar al hombre de Dios con un mensaje enviado y algo lo obstaculizaba. Daniel había orado, había ofrecido súplicas con agradecimiento en su corazón y en aquel día el mensaje, la señal fue enviada. No llegó inmediatamente, 21 días más tarde llegó el mensaje de parte del Dios de los cielos. Hermanos, a veces sembramos la semilla pensando que el reino de los cielos es un Burger King o un McDonald's. Y a veces decimos que el Señor está trabajando tras bastidores. ¿Tú no crees que el Señor puede decir, boom, y está hecho? Hay veces, hay oposiciones en los aires. Amén. Pero hay veces que tenemos que ser preparados primero para poder recibir aquello que estamos pidiendo. Entonces, por eso es importante que nos enfocamos tanto en sembrar nuestra semilla de fe en vez de sembrar nuestra semilla de fe, para que la fe haga su efecto y haga aquello a lo cual la estamos ejercitando. Aleluya. Tenemos que plantarla en nuestros corazones, tenemos que cuidarla, tenemos que nutrirla con la palabra de Dios para que tenga crecimiento y pueda dar el fruto que estamos esperando. Amén. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, mi Dios, porque es tu deseo, Señor, mi Dios, que conozcamos tu corazón. Y es tu deseo, Señor, mi Dios, que no nos quedemos como niños infantiles, Señor, sino que crezcamos y maduremos espiritualmente. Ayúdanos a meditar en esta palabra. Ayúdanos, Señor, mi Dios, que podamos comprender que la venda, el velo se nos sea quitado, Señor, mi Dios, para que podamos ver y comprender, Señor, mi Dios, que en el ejercicio de nuestra fe en ti, Padre Celestial, nutrido por tu palabra, ciertamente dará fruto, Señor, mi Dios. Aún más, Padre Celestial, a Ezequías tú le dijiste, hijo de hombre, ¿qué ves? Y a él veo huesos secos, un valle lleno de huesos secos, sin vida alguna. Pero tú le dijiste, ¿crees tú que estos huesos puedan vivir? Y él te dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Para poder él hablar en fe y ejercitar tu palabra, Señor mi Dios, él tuvo que buscar primeramente, Padre Celestial, tu favor y tu aprobación.
Y al hacerlo, Señor mi Dios, entonces él pudo hablar y profetizar sobre los huesos para que volvieran a la vida. Y no fue un hombre, dos hombres, sino dice tu palabra que fue un ejército, un gran número de ellos. Y nosotros necesitamos, Padre Celestial, en estos tiempos, Padre, en que vivimos y se aproximan, ejercitar nuestra fe para que podamos ser esos hombres y mujeres, Señor mi Dios, a los cuales tú nos has llamado y nos has creado. Para que seamos un ejército, Padre Celestial, de luz, Señor mi Dios, en medio de las tinieblas. Te pido por cada uno de mis hermanos, guárdalos, cúbrelos, Señor mi Dios, bendícelos, Señor mi Dios, en su camino. Sosténlos con la palma de tu mano, Jehová Dios. Padre Celestial, te pido por Isidro, su familia, Señor mi Dios, que salen de viaje, te pido que los cubras, Señor mi Dios, que los lleves con bien, Padre Celestial, y que ellos puedan gozarse de aquellos, Señor mi Dios, que tú les has dado. Bendícelos, son tus hijos, Señor mi Dios. Y nos unimos en oración por ellos, Señor mi Dios, guarda sus caminos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas creyendo que tú nos has escuchado y si nos has escuchado, Señor mi Dios, cuánto no más sabemos que recibiremos aquello que hemos pedido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros.